Del centro, sí, vamos a tomar contacto ahora con, en este caso, la presidenta, creo que es la presidenta, ahora se lo vamos a preguntar si está bien la denominación, que es Silvia González de Estrellas Amarillas. La semana pasada, bueno, anduvo, digamos, circulando, no solamente en la provincia de La Pampa, sino en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires, una estadística de Estrellas Amarillas, bueno, hablando justamente de los siniestros viales en la Ruta 5 y bueno, la fatalidad de estos siniestros también. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Eduardo te saluda aquí desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por conectarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, Eduardo. Un gusto poder hablar con ustedes y comentarle a la audiencia el trabajo que venimos haciendo de investigación sobre la siniestralidad vial en la Ruta 5, ¿no? Bueno, primero preguntarte, así como para una introducción, Silvia, por ahí quienes no estamos muy empapados, ¿qué es Estrellas Amarillas y cómo nace? Mira, en el año 2003 a mí matan a mi hijo en la Laguna Don Tomás, un centro recreativo que hay en Santa Rosa. Yo era fotógrafa, reportera gráfica del diario La Arena. Mi hijo es embestido por un conductor que venía a las 5 de la tarde, totalmente alcoholizado, se presume que consumió marihuana, iba al triple de la velocidad permitida en el lugar, iba a cerca de 70, cuando la velocidad es 20. Hoy en realidad ese lugar está cerrado, ya no pueden circular más autos. No tenía licencia de conducir, no tenía seguro, la camioneta no tenía frenos, o sea, no pasaba una BTV ni de casualidad, y se dio la fuga. Ese hecho marcó mi vida para siempre, de tal manera que imagínate que dejé un oficio que amaba, que era la fotografía, y que era mi trabajo, porque bueno, lamentablemente en mi provincia teníamos 6 siniestros por día. Bueno, yo hice muchísimas fotos de tapa. Durante muchos años pensé que una foto de tapa que había hecho con 6 muertes, eh, que fue mi primer foto de tapa, te estoy hablando año 92, porque yo soy de las fotógrafas, 95, soy de las fotógrafas de rollo, ¿no? Claro, y De las sí, 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 antiguas. sí. Eh, Siempre había pensado que era en la ruta Cu- del desierto, y cuando fuimos al archivo me encontré que no, que había sido la ruta La 5. Ruta 5. Y te digo que me enteré de esto hace un año, ¿no? Digo, mirá vos, que es justo una ruta que tanto venimos investigando. Bueno, a raíz de estos casos que te cuento de mi hijo, con el tema de buscar justicia. Por supuesto, vos sabés que la justicia en los hechos viales en este país no existe, es muy difícil lograrla. Y hace más de 20 años que veníamos luchando por esto, por modificar el Código Penal, por lograr alcohol cero. Pero en el transcurso de toda esta lucha nos fuimos transformando, conocimos la campaña, en realidad era una campaña que hacía el gobierno de Bogotá, en Colombia, que era Estrellas Negras, y pedimos la posibilidad de traerla a la Argentina. Te estoy hablando año 2005, nosotros pusimos nuestra primera estrella en Vicente López. Pero el lanzamiento nacional lo pudimos hacer recién en el 2008, porque la gente de Bogotá, ¿qué nos solicitaba? Un estudio del lugar donde nosotros fuéramos a lanzar la campaña. Necesitábamos mínimo 5 años de relevamiento de muertes. ¿Y Cinco qué nos años. encontramos? Sí. ¿Y qué nos encontramos, querido colega, cuando quisimos hacerla en Buenos Aires? Que nadie tenía registro de nada, que no había registros, no conseguíamos registros, no podíamos. Nosotras éramos madres de todo el país, que íbamos todas a Buenos Aires en busca de justicia por los casos de nuestros hijos. En ningún lugar del país teníamos registros. No me preguntes por qué. La provincia de La Pampa, la división de accidentología, yo tenía registros desde el año 2000. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de 5 años de muertes en la ciudad de Santa Rosa, hacer un mapa donde localizamos todas las muertes de la ciudad, y ahí lanzamos la campaña nacional Estrellas Amarillas en La Pampa recién en el 2008, ¿no? Para que veas todo el proceso que nos Sí, 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 demandó. sí. Y a partir de ahí, hace muy poco tiempo, 3 o 4 años, empezamos a hacer la geolocalización, que se llama cada una de esas estrellas que nosotros teníamos, empezar a ponerlas, geolocalizarlas en un mapa interactivo que vos podés ingresar, y tenés el nombre de la persona, el hecho que sucedió,
todo lo que pasó ahí. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Permitió aplicar una política pública, principalmente en mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Yo cuando comencé la campaña Estrellas Amarillas, en la ciudad teníamos 84 víctimas fatales, con una característica inédita, porque Luchemos por la Vida nos premió por este trabajo, ¿no? En ese momento. Bueno, más que nada nos premió porque nosotros llegamos a Washington, hicimos una denuncia contra la Argentina en el año 2005, instamos a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Te digo porque en un ratito contarte toda la historia de Estrellas Sí, Amarillas es como es muy que difícil, es muy sí. fuerte. Sí, 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 sí. Y bueno, y como te contaba, ¿qué era la característica en mi ciudad? Morían niños y adolescentes. Muchos niños y muchos adolescentes. ¿Por qué? Porque teníamos una ciudad que estaba, digamos, todavía con la concepción de pueblo, y vos tenías un nene de 8 con uno de 5 que te iba a buscar una leche. Y muchos conductores no saben que los niños hasta los 7 años tienen la visión reducida. Nosotros vemos, tenemos una amplitud de 180 grados, los niños tienen 120, hacia los costados no ven, tienen la visión reducida. Todo eso hace que los niños no puedan estar solos en las calles, ¿no? Claro. Es un combo fatal. Y además otra característica que teníamos, a los 15 años era muy habitual que acá se regalara o se decía o el cumple o la moto. Sí. Entonces, teníamos Acá un sigue pasando, número te digo. de adolescentes altísimo que morían en motos de 15 a 18 años que no sabes lo que era. Bueno, ¿eso qué nos permitió a nosotros en el 2008? Pararnos y decir, acá hay que apuntar a las escuelas, a trabajar en las escuelas, a trabajar a full. 15 años estuvimos trabajando, amigo, ahí, y te cuento los resultados de estos últimos 5 años en mi ciudad. La siniestralidad bajó el 67%. Tuvimos 24 muertos en los últimos 5 años y la franja etaria subió más a la media nacional. Tenemos, viste, la media nacional lamentablemente es entre 25 y 45 años. Pero eso es la importancia de tener un análisis sobre qué está pasando en el lugar donde muere la gente. Sí. ¿Qué es? ¿Quiénes mueren? ¿Cómo mueren? ¿Por qué mueren? Cuando uno tiene este mapa de riesgo, ahí vos recién podés sentarte y aplicar una política pública para decir, bueno, acá está el problema, empecemos a atacar esto. Y esto es un poco lo que se hizo Claro. con esa visión, la geolocalización de la Ruta 5. Porque Eh, tenemos cantidad de siniestros, pero no sabemos dónde más se produce. Ahora sí sabemos dónde son los focos, ahora sabemos qué choca con qué días, qué horario, qué género es el afectado, qué edades, en qué mes, todo este tipo de cosas que dan herramientas para aplicar una política pública en la Ruta 5, al Silvia, margen de lo principal que es la infraestructura, ¿no? sí, eso lo te iba a preguntar, digo, porque acá en la provincia de Buenos Aires es como que no se hace, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se hace eco del reclamo de la Ruta 5, si le tira la pelota a la nación, que está bien porque la tiene que hacer nación, pero bueno, la provincia debería de involucrarse un poco más, ¿no? O depende mucho si es oficialismo o si es oposición, en qué lugar se colocan. ¿Qué pasa en La Pampa? ¿Han tenido ayuda, por lo menos para gestionar, para movilizar un poco, sí, desde la provincia de La Pampa en cuanto a la Ruta 5? Mira, nosotros logramos algo histórico porque este problema de la Ruta 5 lamentablemente lleva décadas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, hemos logrado algo histórico que es poder reunirnos con todos los intendentes que están a la vera de la Ruta 5, hacer una mesa de trabajo con Vialidad Nacional, porque mientras esperamos que esté la bendita autovía y todo lo demás, tenemos gente que se nos está matando en la ruta de manera alarmante. No sé si yo te mandé un poco los registros, vos fijate lo que pasó en el 2024, se triplicaron las muertes en la Ruta 5, estamos teniendo un problema enorme que es que desde que ha habido la desregulación de transporte, nosotros todo el 2024 se han liberado los camiones, ya no tenemos más restricciones de horario, ya no teníamos tampoco controles. A raíz de este estudio,
No sé si vos estuviste y viste que en el mes de noviembre hasta diciembre, todas las bases que están en la agencia, en la Ruta 5, a la vera de la Ruta 5, activaron controles continuos. ¿Y qué nos dio esto? Porque acá estamos hablando, no hablamos de infraestructura, estamos hablando acá de acciones, ¿no? Sí, Bueno, la agencia en un mes de control sacó más de 80 conductores alcoholizados, un 30% eran profesionales, sacó 387 licencias inhabilitadas, gente que estaba manejando estando inhabilitado o estaba manejando con licencias que no eran las adecuadas, y se hicieron 1.600 infracciones por exceso de velocidad, sobrepaso de línea amarilla. Pero también, ¿qué nos pasó cuando quisimos investigar la Ruta 5 y la agencia quiso empezar a hacer controles y quiso empezar a poner los radares para controlar? Nos encontramos con tramos enormes de la Ruta 5, no sé si fue el caso de ustedes, pero sí 9 de Julio, Bragado, Peguejó, donde teníamos digamos, las banquinas con pastos hasta 1,5 metros de altura. en Chivilcoy venía pasando, sí, también, por supuesto. Las rotondas. Tremendo. Tremendo, vos imaginate que esa es la vía de escape. Es la vía de escape cuando se quiere evitar una coalición de frente. ¿Por qué? Porque seguimos remarcando que 7,5 metros con una línea de pintura blanca que separe el tránsito tremendo que tiene la Ruta 5 es realmente una ruleta rusa. Sí, sí, sí. Bueno, hace poquito fue el gran anuncio que cortaron el pasto. Bueno, pero eso sabes por qué fue. Porque cuando vos tenés que hacer los controles con los radares, tenés que ir con las camionetas para poder ponerlas a la vera de la ruta y no se podían poner porque teníamos estos paltos a esta altura, hubo que hacer varias llamadas a concesionarios viales y la agencia terminó por poco con una carta documento a concesionarios viales para que cortaran esos pastos y poder hacer los controles que nos permitieron tener este análisis de lo que pasa en la ruta. Vuelvo a reiterarte, hay muchas cosas que tienen que ver con la infraestructura, pero hay otras cosas que tienen que ver con decisiones políticas que no necesitamos que esté la autovía para que hayan autoridades que nos tienen que cuidar en esa ruta, ¿no? No, no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, yendo a lo que es la autovía, Silvia, bueno, sería fundamental también por vuestro informe, digo, ¿no? 92% de choques frontales. ¿A qué me refiero? Tremendo. Si bien hay negligencia, y como vos recién bien lo describías en relación a lo que pasó con tu hijo, conductores que salen a la ruta alcoholizados, que van mirando el teléfono, bueno, hay mucha negligencia al volante, sí, pero bueno, ¿cuánto de esto se evitaría con una autovía, por lo menos que ese, sí, conductor imprudente te choque de frente? Totalmente. Las creaciones de las autovías, esto es estándar y está en todo el mundo. Reducen el 75% la siniestralidad vial. Eso es, diríamos, de libro, de manual. Por eso es tan importante nuestro reclamo. No te olvides que nosotros ahora estamos teniendo, además del tránsito que tenemos tremendo de que saca toda nuestra producción de esta zona, también ahora tenemos lo que es Vaca Muerta. Todos los camiones que están trabajando para Vaca Muerta transitan ahora en la Ruta 5. Entonces, es imperioso tomar una medida, pero también otra cosa que es importante es tener y dar validez a las cifras. Porque mientras nosotros tenemos cifras oficiales que nos hablan de 77 muertes, nosotros tenemos 238, con nombre y apellido, Claro. con condición. Entonces, las víctimas que son invisibles hacen que uno no genere una política pública en ese lugar, porque bueno, imagínate, de 77 a 238, estamos hablando de casi el triple, eso también estamos exigiendo. Nosotros ahora, si Dios quiere, el 11 vamos a tener una reunión con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el ministro Martín Marinucci. Te cuento que ellos están mostrando muchísima predisposición. Nosotros los estamos acompañando en muchos controles, en muchos trabajos en conjunto. Y para nosotros sabemos que en algunos lugares donde se hizo estos controles en la Ruta 5, ellos participaron. Pero vamos a pedirle, porque ahora se cortaron,
Sí. también, ¿no? Digamos que ahora se cortaron, vinieron casi todos los controles acá a la costa, en este momento estoy en la costa, donde también Y hicimos un claro, ahora por estudio. el verano los movieron. Sí, sí, pero también vine acá a la costa, porque acá nosotras también hicimos un estudio de la costa, donde en el 2025 las muertes se triplicaron. ¿Mm? Se triplicaron. Entonces, se triplicaron. Y estoy acá, mira, te cuento, con una mamá que yo vine en el 2024 acá, porque el referente nuestro de la costa estaba horrorizado porque había habido 6 muertes en el partido de la costa, ¿no? Estamos hablando Mar de Ajó, San Bernardo y también Lavalle, General Lavalle. Estaba muy horrorizado porque había habido 6 muertes y esta mamá que quería colocar una estrella acá en Mar de Ajó, pero necesitamos la autorización del Consejo Deliberante. Bien. Noviembre del 2024. Hasta el día de hoy no la logramos, pero ¿qué hicimos? Estuvimos estudiando la siniestralidad vial de la costa todo el 2025. ¿Qué te cuento, amigo? Que tuvimos 17 muertes en el partido de la costa. Terminamos con 17 muertes. A mí me habían llamado porque estaban horrorizados, porque había habido 6 y terminamos con 17. Más 3 que van de lo que va de enero. Entonces estamos hablando de 20 muertes. Claro. O sea, Y ni hablar de los heridos, ni hablar de la gente, y que esas cifras también las tenemos. Tenemos 276 personas participaron en hechos, en estos siniestros en el 2025. 198 personas resultaron con heridas graves y 58 con heridas leves y 58 con heridas graves. Y este 58 me detengo. Estas personas, la gran mayoría, terminan con discapacidades. claro, sí, que no vemos estas secuelas después, ¿no? O sea, a veces nos quedamos, Este, lamentablemente, con las personas que la fallecen, muerte. pero ¿qué pasa con los heridos? ¿Qué pasa con las secuelas? Eso te digo que lo debo a ese estudio de la Ruta 5, lo debo, porque la verdad que estudiar lo que hicimos ahora nos demandó de un estudio con 6 criminólogos, estuvimos como 5 meses, 6 meses juntando todos los datos, y vos viste que tenemos hasta el 2024, ahora tendremos que actualizar 2025. Claro. Es un laburo tremendo, ¿sabes? Más que nada también por la falta de ¿Cómo lo hacen, estadística. Silvia? Porque, claro, La falta de no hay estadística. estadísticas. Ese es el tema. No hay No, estadísticas oficiales, no, digo, es no o los hay, medios de exacto, comunicación o ustedes porque, bueno, están involucradas en la exacto, causa. Nosotros exacto. tenemos un perito en Suipacha que cuando él va, registra todo, pero por su trabajo, porque es perito. Entonces, no hay una estadística oficial. No, es tremendo. Nosotros cuando hicimos la estadística de la Ruta 5, te vuelvo a contar, fuimos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la pusimos a disposición porque yo en realidad estaba horrorizada, porque, o sea, nosotros habíamos logrado, te cuento cómo fue, oficialmente usamos, ¿viste la ley que de acceso a la información pública? Sí, Bueno, usamos eso para la Secretaría de Transporte. ¿Y qué nos mandó la Secretaría de Transporte? Estos 77 muertos que te cuento, con estos datos. El día que fallecieron, el kilómetro exacto y óbitos. Óbitos ellos le dicen a los muertos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos nada más que estas 3 tablas. Entonces tuvimos que investigar una por una, pero ¿qué pasaba? Cuando encontrábamos el kilómetro 401 con el muerto que ellos nos habían dado, que empezábamos a investigar el hecho, que nos aparecía gracias a la prensa, el laburo de la prensa, colega, es fundamental. Encontrábamos los datos, quién era, si iba en moto, si iba en auto, qué sé yo, pero ¡tum! Nos saltaba kilómetro 403, 2 muertos más, kilómetro 408, otro muerto más. Bueno, ahí es que hicimos este subregistro de 238. Y la paramos ahí porque imagínate que la información era tremenda, vos los podés ver, está la geolocalización que yo te mandé de los sí, sí, mapas, sí, que sí. vos entrás y encontrás las víctimas, y lo paramos ahí porque necesitábamos saber, o sea, si se chocaba contra camiones, si el problema era en la infraestructura, si el problema, qué problemas era lo que había, qué días eran los más problemáticos, qué horarios. Yo pensaba que era la noche, resulta que salió que era de día. Mariana, claro. Bueno, pero te cuento, cuando vamos con esto a la agencia, y te estoy hablando que fue en junio del año pasado, nos encontramos que en la agencia, el Observatorio Vial, ¿qué tiene? La cantidad de muertos generales, no discriminada las rutas.
Entonces, llevamos este trabajo, imagínate que fue una alerta para todos, fue una guía para la directora de fiscalización, y por eso logramos estos controles que te conté en noviembre. ¿Pero por qué recién en noviembre? Porque la agencia estuvo acéfala y ha estado casi acéfala desde que asumió este nuevo gobierno. Recién en septiembre se nombró un director que está continuando el mandato, que es Francisco Vega, que fue el que firmó la posibilidad de que se hagan estos controles en la Ruta 5. ¿Por qué? Porque llevamos una estadística contundente, Claro. y porque mostramos un problema contundente, ¿no? Es muy fuerte lo que te cuento, pero bueno, es así. Silvia, te hago la última consulta para dejarte que puedas ingresar ahí al Consejo Deliberante del Partido de la Costa. Sí, lo que te quería preguntar era, mayormente, no las causas, porque es muy difícil saber el porqué de los siniestros, ¿no? Pero sí que se ha dado más en cuanto a choque. Recién nos decías por la mañana, ¿y qué es? ¿Camión-auto? Exacto. Ahí es donde están las víctimas Ahí fatales. fíjate que yo te mando ahora todos los gráficos, y lo que vemos es camión-auto, bueno, auto también un montón, y después camionetas, muchas 4x4 con camiones. Todo lo que yo te mando es Sí, muerte. A ver, sí, es sí, sí, muerte, sí, es sí. gente que ha muerto, no los miles de siniestros que debe haber en la Ruta 5, que no podemos, imagínate, trabajarlos, que hay que trabajarlos y es importante trabajarlos, pero esto que nos marca, el mayor problema acá es la infraestructura, porque tenemos el 70% de las colisiones de frente, que vuelvo a reiterar, esos 7,5 metros con esa línea blanca que nos separa, y con el auge tremendo de camiones que hay, se ha transformado en esta trampa mortal donde tenemos todas las colisiones de frente, o un 12% que se llama despiste, y un 8% creo que es vuelco, entre todos hacen un 92%. El despiste y el vuelco son dos maniobras que se hacen para evitar la colisión de frente. O sea, es cuando vos ya tuviste el quilombo, el problema, que lo tenés encima y que querés no tener la colisión de frente, terminás haciendo un despiste o un vuelco, que lamentablemente también la gente muere. Por eso que lo que yo te digo son todas Claro. cifras de muerte, y vos fijate que solamente hay un 8% de alcance. 8% de alcance, ¿qué significa? Es la maniobra imprudente, es el mal manejo. Eso es el mal manejo, pero tenemos un 8%, un 92% nos está demandando la infraestructura. Claro, 92%, ¿sí? Concreto el dato. Silvia, bueno, agradecerte mucho por la conexión, sí, te vamos a liberar para que puedas seguir con tus quehaceres allí en el Partido de la Costa, pero sin perjuicio de que volvamos a tomar contacto en cualquier momento, sí, para seguir charlando del tema, porque bueno, nos interesa, lo venimos siguiendo y ojalá, sí, que algún día, así como se pudieron mejorar estas cifras en vuestra ciudad, también pueda ocurrir lo mismo en la provincia en las provincias de Buenos Aires En y de las La provincias. Pampa, ¿no? En Buenos Aires y La Mirá, Pampa. Yo tengo mucha ilusión y mucha esperanza, vuelvo a reiterarte, en esta reunión que vamos a tener el 11 con el ministro Marinucci, el ministro de Transporte. Creo que es una persona que está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la seguridad vial en toda la provincia. No creo que para nada mire de lado esto, pero bueno, lo importante era poder sentarnos y poder Y sí, mostrárselo, ¿no? sí, sí, por Porque supuesto. también es esto, ¿no? Poder llegar a las autoridades que nos reciban, y que son las que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar esta realidad. Por más que sea una ruta nacional, tratar de pedirle al ministro que unan esfuerzos con la agencia y que otra vez podamos volver a hacer los controles en la Ruta 5. Vos fijate lo que pasó, se dejaron de hacer los controles en la Ruta 5 y en 24 horas tuvimos 6 muertos. Claro, y sí. Bueno, y además, bueno, que se involucren y que en este caso ya no es una cuestión política, si acaso es una cuestión de Esta. vida, fundamentalmente, principalmente. Bueno, Bueno, Silvia, muchísimas la seguimos gracias. en cualquier momento y bueno, seguramente después te estemos preguntando también por el resultante de esta reunión con Marinucci. Muchas gracias.
No, gracias a Que vos. sigas muy bien. Un beso enorme. Pronto espero ir a Chivilcoy. Me esperan en Mercedes, vecinos autoconvocados. Yo ya quedé que vamos a tratar de ir. Y bueno, Chivilcoy está cerca, así que nos haremos una visita por ahí. Te vamos a buscar de local, que nos guíes con quién deberíamos hablar. Y bueno, y todos juntos tratemos de que esto deje de ser una ruleta rusa para todos. Por supuesto que sí. Que sigas muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Silvia Chao, hasta González luego. charlando con nosotros, en este caso, bueno, la presidenta de Estrellas Amarillas, que está allí por ingresar justamente a el Consejo Deliberante del Partido de la Costa para pedir nuevamente, porque ya había hecho el reclamo en su momento, de pedir nuevamente que se pueda colocar una estrella amarilla. Allí también me refiero al Partido de la Costa, porque también se han, en esa zona de la provincia de Buenos Aires, también se han disparado los números, las estadísticas, en cuanto a los siniestros viales y las víctimas fatales que venimos teniendo. Bueno, de hecho aquí todavía en Chivilcoy, si bien el programa desapareció, pero todavía en la ciudad quedan algunos registros de estrellas amarillas en lugares donde también tuvimos víctimas por siniestros viales, en este caso, que bueno, resultaron fatales, ¿no? Terminaron en tragedia. Pero puntualmente queríamos hablar con Silvia González de Estrellas Amarillas por la estadística de 2024 que ellos presentaron, ¿sí? O ellas presentaron, mayormente son mujeres las que se unen en estas causas, ¿sí? Con un 92% de choques frontales en la Ruta Nacional número 5. El otro 8% es por alcance, pero el 92% de choques frontales que con una autovía se podrían evitar. Vuelvo, ¿sí? No es acá para desligar responsabilidades a los conductores, ¿sí? La negligencia, la imprudencia, no. Pero bueno, si te encontrás con un imprudente de frente, con una autovía por lo menos no te lo encontrás, ¿sí? Después, bueno, hay choques por alcance, hay vuelcos, esa es otra cuestión también en las autovías. Pero bueno, ya pasa por otro lado, ¿no? Ahí sí más todavía se acentúa la imprudencia al volante, por supuesto. Vamos a hacer una nueva tanda aquí en la mañana del centro y a la vuelta ya nos vamos a estar metiendo con otra entrevista más local que tiene que ver con la política de Chivilcoy. Pero